Muchas gracias. Vamos a agradecer a Dios porque hemos tenido la oportunidad de llegar a este final, podríamos decir, a este último capítulo. Tenemos 59 dispositivos conectados, eso quiere decir alrededor de entre 70 y 80 personas atrás de los dispositivos. Hay dispositivos que tienen 4, 5, dependiendo, 3. Entonces, nos alegra mucho saber que muchos hermanos han continuado y han avanzado y se han preparado también para el examen. Vamos a analizar el capítulo 22 en la modalidad de exégesis como lo estuvimos haciendo ahora. Hay algo muy importante que necesitamos comprender al estudiar el capítulo 22 de Apocalipsis, y es lo primero que quiero que podamos analizar. Si me acompañan entonces en la pantalla, tenemos el privilegio de tener al secretario regional como moderador en esta última sesión, podríamos decir así. Agradecemos entonces también al hermano Rómulo por esa deferencia también. Sabemos que está muy ocupado, que tiene una región muy amplia y la más grande del mundo para poder asistir, y que seguramente muchos hermanos lo están llamando permanentemente para hacer alguna actividad en vivo, alguna grabación. En Brasil se puede viajar, así que el hermano está viajando todavía, hace algunos viajes, creo que llegó de algún viaje ahora el hermano Rómulo, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, agradecemos al hermano Rómulo que se tomó el tiempo para iniciar este seminario, para darnos asistencia en el capítulo 12, de Daniel también, el 12, y ahora también acompañarnos en la moderación para la conclusión de este último capítulo. Cuando hablamos del capítulo 22, necesitamos hacer una integración. En el diccionario de la Real Academia Española, como ustedes ven ahí en pantalla, hay una palabra, o sea, buscamos una palabra y el significado de ella es la que estuvimos prácticamente mencionando durante todo el seminario, que era necesario, al estudiar el Apocalipsis, buscar integrar todos los capítulos. ¿Y qué significa integración? Según la Real Academia Española, ahí está el sitio donde lo pueden ir a buscar, el texto. Es el acto de unir o fusionar dos o más conceptos para que formen un todo entre sí a fin de lograr una síntesis. Por lo tanto, necesitamos, al llegar al capítulo 22 de Apocalipsis, fusionar los conceptos para formar entre todos los capítulos del Apocalipsis una síntesis de esos capítulos. Y para poder entender esta integración, desde el punto de vista de la Real Academia Española, lo podemos transportar a la integración bíblica. Y cuando hablamos de integración bíblica, tenemos que entender que la Biblia es un todo, es un gran rompecabezas que tiene diferentes piezas en lugares recónditos y que el estudiante superficial no logrará captar. Necesitamos hacer un estudio pormenorizado, necesitamos dedicarle tiempo a la palabra de Dios porque no es un libro de texto común. De hecho, grandes hombres sabios han querido, al estudiar la Biblia, entenderla así de forma rápida y casi de una manera fácil, pero no han podido hacerlo. Ni siquiera la Biblia es un libro de texto de lectura rápida porque tiene un lenguaje muy rico, antiguo por sí. Incluso las Biblias modernas, el lenguaje es un lenguaje espiritual. Y por ser un lenguaje espiritual, no es una lectura que se encuentra en cualquier libro de texto. Por lo tanto, una persona que apenas, por más formado que esté
inicia el estudio de la Biblia, se encontrará con la dificultad de que no es un libro de lectura, sino un libro de estudio. Y cuando hablamos de integración bíblica, tenemos que hablar de que en el Génesis, quiero que presten atención allí a la pantalla, a un cuadro comparativo entre el Génesis y el Apocalipsis. El Génesis nosotros llegamos al capítulo 22 ahora, y por lo tanto, en el capítulo 22 vamos a ver el encuentro maravilloso de todas estas piezas del gran rompecabezas que se fusionan en el capítulo 22. Y en el Génesis encontramos en realidad algunas cosas que se perdieron, por lo tanto podemos llamarlo el libro de lo perdido. ¿Y qué se perdió en el Génesis? Vamos a revisar en el capítulo 3, que es cuando el hombre ya pecó, apenas el capítulo 3, y luego vamos a encontrar su paralelo recuperado en el capítulo 2, que es apenas termina de hacer una mención de quién es Jesús en el capítulo 1, en el capítulo 2 empieza a mostrar el Apocalipsis, qué es lo que podemos recuperar si es que vivimos la vida espiritual según lo que fue escrito para el pueblo de Dios en este libro. Entonces, en el Génesis encontramos el libro perdido, y en el Génesis capítulo 3, versículo 22, encontramos que se perdió el árbol de la vida. Génesis 2:17 se perdió la vida eterna. 3:19 se perdió el pan de la tierra. Génesis 3:24 se perdió el dominio total de la tierra, de lo creado. Génesis 3:7 se perdió la inocencia, y en Génesis 3:23 se perdió el diálogo directo con Dios. Ahora, si viajamos al Apocalipsis, en el mismo capítulo 2, decía, después de que se hace en el capítulo 1 toda una mención de quién es Jesús, entonces vamos a ver la promesa de la recuperación, de todo eso que el hombre perdió en el principio. Y entonces en el capítulo 2, versículo 7, en el libro de lo recuperado, encontramos que el árbol está restaurado, o que será restaurado, y nosotros seremos partícipes de eso si somos fieles y vivimos la vida espiritual que el Señor nos propone. Apocalipsis 2:11, se recuperará la victoria sobre la muerte, se recuperará el maná escondido en Apocalipsis 2:17. En el 2:26 nos promete restaurar o recuperar el dominio que se había perdido en el inicio, en el Génesis. También en el Apocalipsis 3:5 encontramos que podemos recuperar el vestido blanco que habíamos perdido en la inocencia inicial, ahora lo podremos recuperar. El traje que tenían los primeros padres se perdió por causa del pecado, y por causa de la obediencia ahora podrá ser recuperado el vestido blanco. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, podremos recuperar la presencia divina, la cual perdimos por acción de nuestros primeros padres al acceder al pecado. Entonces, mis amados, ¿por qué es que Juan describe tan minuciosamente a Jesús en el Apocalipsis? Y es justamente por esta integración, por esta realidad que vio Juan. Ahora hago una pregunta. Me gustaría que puedan abrir los micrófonos, porque yo ahora voy a estar mirando aquí, voy a agrandar mi pantallita donde veo a todos ustedes, y voy a hacer alguna pregunta, porque ya tenemos alumnos con 50 horas, según nos dijo el hermano Rómulo, alumnos con 50 horas, así que bueno, voy a elegir algún alumno aquí y vamos a ver si podemos hablar. La pregunta es la siguiente. ¿En qué año Juan vio por última vez? Es fácil la pregunta, no se asusten. Solo mirar la pantalla, mirar esas dos imágenes, y vamos a entender por qué Juan describe tan minuciosamente a Jesús en el Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis nosotros no lo pusimos en
en este seminario, al principio. Comenzamos con el capítulo 2. De hecho, quien comenzó con el capítulo 2 preguntó algo sobre el capítulo 1, dio algunas pinceladas, pero hoy vamos a tratar de analizar un poquito algunas cuestiones relacionadas con el capítulo 1 que están directamente relacionadas con la pregunta que voy a hacer. Si miramos la imagen, vamos a ver a Juan en dos situaciones diferentes, que nos responden la pregunta que hice yo: ¿por qué Juan describe tan minuciosamente a Jesús? ¿Sí? Entonces ahí nos está faltando el signo de pregunta porque lo estoy poniendo yo. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿en qué año Juan vio por última vez a Jesús en su ministerio terrenal? Y a ver, voy a ir con Sharon Zárate. Está atrás de una foto, Sharon Zárate. ¿Podés abrir tu cámara, Sharon, por favor? Si vos no podés responder la pregunta, te voy a pedir que vos misma elijas un compañero de este seminario para que responda a esa pregunta. ¿En qué año Juan vio por última vez a Jesús? Y el objetivo de esta pregunta no es simplemente histórico, sino es para poder entender por qué Juan va a describir tan minuciosamente a Jesús. Sharon, ¿estás ahí? ¿Presente? No veo que Sharon abre la cámara, entonces vamos a... Si no puede hacerlo con el audio, lo puede hacer en el chat. Sí, también en el chat, pero como no contesta, vamos a pedirle a Nancy Tamar Cantilla, ¿puede ser? Nancy, que la he visto durante todo el seminario, pero no he visto que abrió su cámara. No sé si alguna vez la habrá abierto o si no la tiene preparada para abrir. Entonces, vamos a darle unos segundos. Yo no me asusto con el tiempo, no se preocupen. Así que vamos a ver a Axel Alvear. A ver si puede redimir a Sharon y a Nancy. Axel Alvear. A ver, Axel. A Velar, perdón. A Velar. Sí, La hermano, cámara, aquí muy bien, estamos. Axel. ¿Tenés cámara o querés hablar solamente sin la cámara? ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha. Se escucha perfecto, Axel. Entonces aquí tenemos dos imágenes y la pregunta lanzada es ¿cuándo es que Juan vio por última vez a Jesús? Ahí está Axel. Ah, Axel, ya lo he visto, ¿eh? Muy bien, Axel. Buenas noches. Entonces, Buenas noches. ¿cuándo es que Juan vio por última vez a Jesús en su ministerio terrenal, en su asociación con Cristo? Eso nos va a ayudar a entender más o menos por qué Juan comienza el Apocalipsis describiéndolo a Jesús de manera tan minuciosa. ¿Te acordás? Bueno, la última vez que lo vio fue cuando ascendió al cielo después de estar 40 días con ellos y tuvo que ser el año 31 después de Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces Juan lo ve después de la crucifixión. Muy bien, Axel. Ve a Jesús en ese periodo. Ocurrieron varios eventos y el último de ellos fue entonces Jesús ascendiendo al cielo después de la crucifixión. Y ahora Juan lo encuentra ¿en qué año? Nuevamente. A ver, Rosana Abigail. Creo que es Rosana Marás y Abigail Marás. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos en qué año? Y si no lo pueden responder, nos van a llevar hasta otro alumno. A ver, Rosana está atrás, Abigail. Si no, ya paso para otros rápidamente. A ver, ¿en qué año? Si alguien quiere levantar la mano, puede hacerlo. Si no, yo elijo. Belén Martínez. ¿En qué año Jesús volvió a mostrarse a Juan después de la ascensión? No importa si no podemos responder la pregunta, ¿eh? Lo importante es que podamos integrar todos nuestros conocimientos. Son asuntos que hemos estudiado durante todo el seminario. A ver. Muy bien, ¿tenemos a alguien que levanta la mano entonces? Ahí tenemos ¿a quién? Nadie.
Hermano Muy pastor, bien. buenas noches. Sí, ¿quién habló? ¿Quién habla? Sí, David David. Espinosa. David Espinosa. Muy bien, David, a ver. Considero que es en el siglo I después de Cristo, cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Ahí recibe justo la visión y Perfecto. escribe también el libro de Apocalipsis. Muy bien. Gracias. Perfecto. Gracias, David. Entonces, más o menos allá por qué año lo vio a Jesús nuevamente, allá por el año 95, 96, más o menos. ¿Está bien, David? Sí, ¿Está de sí, acuerdo? doctor. Sí, sí. Ajá. Sí, Sí. sí, Hermano lo- Rómulo, Cerca, ¿estamos de cerca, acuerdo? cerca del año 100 decía que había muerto, ¿no? Entonces, anterior a esto. claro. Así Abel, es. Hermano Franz, ¿estamos de sí, acuerdo? mira, estoy agarrando una Biblia que tiene precisamente un comentario sobre Juan y Sí. habla de que algunos eruditos creen que escribió el libro del año 54 al 68 después de Cristo, pero hay otros y el autor o sea, el comentarista concluye de que fue el año 90 al 95 después de Cristo que se escribió el Apocalipsis. Ahí está. Hay algunas divergencias, pero lo que se encuadra dentro de la historia, como dice el hermano Franz, allá por el año 90, 95, ¿no? Vamos a ponerle año 95, 96, que es más, está más cercano a las realidades. Hermano Rómulo, ¿algún comentario? Sim, irmã Bela. Mira, Juan foi levado para a isla de Patmos em el período del César Domiciano. Não sei se é assim que se diz em espanhol mesmo. Sí, del César Domiciano. Domiciano. Então, mira, Domiciano quedou em el poder hasta el año 96. Então, o livro de Apocalipse foi escrito ao redor de los anos 94 hasta 96. Porque em 97, el año 97, el imperador romano Nerva, entonces liberou Juan de la isla de Patmos. Así es. Entonces podemos poner entre los años 94 hasta 96, no más que Perfecto. esto. Perfecto. Entonces, gracias, hermano Franz, hermano. Vamos a hacer una interacción, así está más animado la cosa. Entonces, porque todos conocemos un poquito el otro y vamos poniendo la cuchara. Ahí tenemos también al tío Francisco de Bay, ahí que está muy atento en Santa Fe. Así que nuestro tío Francisco de Bay es una biblioteca, como tiene atrás el hermano Rómulo, tiene una biblioteca y el hermano Francisco tiene en la cabeza. Bueno, vamos avanzando entonces, y como Juan vio a Jesús casi 60 años después, ya Juan no era un jovencito como lo tenemos acá, ya era un hombre mayor, y ahora era un hombre experimentado, un hombre perseguido, un hombre con dificultades, había ido a parar a la isla de Patmos por causa del evangelio, por causa de las verdades que hablaba, le molestaba mucho al emperador, le molestaba mucho a los religiosos de aquel tiempo el discurso de Juan. Y entonces Juan, después de 60 años, después de haberlo visto casi con sus esperanzas destruidas, destrozadas, ahora ve a Jesús y se lo presenta al pueblo de Dios. Se lo presenta a su pueblo y se lo presenta a todos aquellos que creemos en Jesús. ¿Y en qué términos lo presenta? Vamos a ver a Juan. ¿En qué términos Juan presenta a Jesús el Salvador como el personaje transversal del Apocalipsis? ¿Qué significa transversal? Que él atraviesa todo el Apocalipsis. Y vamos a ver algunas cosas, algunos elementos descriptivos de Jesús como el soberano, como el testigo fiel, como el que nos hizo reyes y sacerdotes, como que era el primero y el último, como el que vivió, el que estuvo muerto. Miren cómo Juan comienza describiendo a Jesús, aquel que estaba muerto. Y Juan dice, aquel que estaba muerto no está más muerto. Aquel que nos quiso lavar con su sangre nos lavó de verdad.
aquel que es el primogénito, el mejor entre todos los muertos, es el más importante de todos los muertos, aquel que es fiel, que todo lo que dijo, todo lo que testificó fue verdadero. Aquí está, Él me visitó, yo lo vi. Y aquí Él tenía 7 estrellas en su mano, en su diestra. Nos tenía a todos nosotros, tenía a la iglesia. Anda por todas las iglesias. Él ya no está más muerto, ahora tiene una espada aguda en su boca, que es su palabra. Él tiene los ojos como de llama, como llama de fuego. Cuando te mira, Jesús ve lo profundo de tu corazón. Y los pies semejante a bronce bruñido, porque era un ser esplendente y a la vez también era el más grande de los misioneros, que usó sus pies como los pies de un verdadero evangelista. Juan lo ve como el que tiene los 7 espíritus de Dios, como el que sabe todo, como el que es santo, porque Él es verdadero. Juan dice, este es el principio, este es el que estaba allá en el Génesis, del que hablan todos los profetas. Él es el león de la tribu de Judá, es de la raíz de David, o sea, es de nuestra nación, es nuestro hermano. Juan dice, no es más aquel hombre muerto, ahora Él es el verdadero, Él es fiel, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra viva, no es más la palabra audible, es la palabra viva, la palabra que se puede ver. Él es el primero, es el último, es el linaje de David, es la estrella que resplandece en la oscuridad de la historia del pueblo de Dios y del mundo. Entonces, hermanos, Juan no se guardó nada. Juan delineó a Jesús, dice, yo lo vi, como ustedes lo vieron y como muchos lo hemos visto, crucificado. Lo vi. Prácticamente se rompieron todas nuestras esperanzas. Después lo vimos cuando ascendió, pero ahora lo vemos en el santuario celestial. Y Él va a salir de allí porque Él tiene muchos títulos, los cuales nos pueden servir y alcanzar a cada uno según nuestra necesidad. ¿Por qué Jesús tiene tantos títulos? Porque cada uno de nosotros tiene necesidades diferentes. Y por lo tanto el Apocalipsis arrastra toda la cadena de verdades y transversalmente nos lleva a conocer a Jesús como el verbo de Dios. Entonces hagamos una exégesis del capítulo 22 de Apocalipsis. Como habíamos dicho antes, Apocalipsis 22 es la fusión, es la unión de casi todos de todos los capítulos de la Biblia y de todos los capítulos del mismo Apocalipsis. Por lo tanto, hay muchos pensamientos del Apocalipsis que no son necesarios de resaltarlos porque los tocaron otros hermanos durante este seminario. Entonces dice allí en el exégesis del Apocalipsis 22, vamos a preguntarle al hermano Franz qué significa la palabra exégesis, que la estuvimos repitiendo durante todo este seminario. Hermano Franz, ¿estás por ahí? A ver si tenemos al hermano Franz. Si no, un segundo, enseguida viene. Bueno. Ahí está, hermano Franz, a las corridas. Muy bien, entonces la pregunta, hermano Franz, si está escuchando ya, es ¿qué significa la palabra exégesis que tenemos aquí arriba y que hemos trabajado durante todo el seminario con esta palabra, ¿no? A ver si lo tenemos allí. Hola. Sí, hermano Franz. Dale un ratito. La No palabra hay problema. exégesis. La tecnología nos permite eso, nos permite escuchar de lejos, no hay problema. Ya, la pregunta es la palabra exégesis, ¿qué quiere decir? Más o menos, sí, una idea, no necesitas buscar el diccionario. Es para los jóvenes. Ya, exégesis denota un descubrir o un estudiar el texto. La exégesis muestra qué quiere decir un texto. Perfecto. O sea, es como escarbar en el texto para saber su significado. Eso es exégesis. Es un estudio profundo acerca del contenido de cada texto.
Muy bien. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad, hermano Franz, durante todo Sin este duda. seminario, ¿cierto? Sin duda, eso fue lo que hemos hecho. Así es. Hemos visto que hay algunas expresiones del Apocalipsis que si uno no hace una exégesis no la entendería. Por lo tanto, es un término a incorporar dentro de nuestro vocabulario como estudiantes de la Biblia. Si usamos la palabra exégesis, no está de más. ¿Cierto, hermano Rómulo? E é verdade, é isso mesmo. Así es. Entonces vamos avanzando. Entonces, cuando se habla de exégesis, se habla de buscar que podamos comprender cada elemento del texto bíblico en su aspecto histórico, en su aspecto geográfico, en el aspecto literario, en el aspecto de la ubicación y el tiempo, la cronología. ¿Sí? ¿Cómo? Teológico. Teológico, muy bien. ¿Qué Teológico. quiso decir Dios en ese texto? Ahí está. ¿Qué quiso decir Dios en ese texto? Eso es lo que los alumnos tenemos que incorporar, nuevos textos, nuevos términos, para que no nos quedemos siempre en la misma, podríamos decir así, no seamos mediocres. Cuando vamos a presentar un tema, cuando enriquecemos nuestro vocabulario, el tema queda más agradable, ¿no? Ahora, no tampoco tenemos que andar buscando palabras raras. Exégesis ya no es una palabra rara para nosotros. Es una palabra que se usa mucho cuando se habla de comprender el texto bíblico. Muy bien. Entonces, hablando de la exégesis bíblica de Apocalipsis capítulo 22, decíamos, no vamos a tocar todos los versículos porque como capítulo 22 de Apocalipsis es una fusión de casi todo el libro de Apocalipsis, o de todo el libro de Apocalipsis y de toda la Biblia, podríamos decir, entonces hay muchos temas que en el capítulo 22 se repiten para darle énfasis, para confirmarlos. Entonces solamente vamos a tocar los puntos que tienen más dificultad de ser comprendidos. Exégesis del capítulo 22 nos dice en el versículo 1 y 2, hablando del 2, dice, a uno y al otro lado del río. A uno y al otro lado del río. ¿Cómo puede ser que el árbol de la vida estaba, si es un solo árbol, ¿cómo puede ser que estaba a uno y al otro lado del río? Entonces, en Primeros Escritos, página 17, párrafo 1, encontramos allí un texto muy interesante, también lo encontramos en Maranata, no el mismo texto, sino otro texto también muy interesante, y dice aquí, miren cómo vamos a ver, al principio pensé que había ¿cuántos? 2 árboles, porque parece, ¿no? ¿Por qué, hermano Rómulo, parece 2 árboles? Mi compreensão do texto, mira, então, quando Juan mirou, então, a aparência como se fora... ¿Me escutam? Sí, sí, perfecto. Assim, está. Bueno, então, quando Juan mirou, então, dá para compreender que a parte das ramas todas estão juntas assim. Então, mirando de lejos como se fora 2 árboles. Ahí está. Pero mirando de cerca é um árvore que envolve assim uma parte grande, não? Como se fora 2. Sí, exatamente. Eso, la en la copa se unen. Sí, exatamente esto. Entonces está aquí el texto, gracias hermano, dice, al principio pensé que había 2 árboles, pero al volver a mirar, vi que los 2 troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando hablamos de la expresión a uno y a otro lado, necesitamos comprender este texto, porque de repente alguien nos puede preguntar y nosotros le decimos, sí, hay un solo árbol, y él te dice, la persona que está estudiando contigo, te dice, tú eres un alumno, fuiste al seminario, ahí hiciste el seminario de Apocalipsis, ¿eh? Yo veo que aquí dice que está de un lado y del otro, ¿cómo me explicas? Entonces, qué maravilloso estos 2 textos. Vemos aquí un escenario fantástico, un río que procede del trono, una gran calle en la ciudad que baja, que va hasta el trono, en la punta podemos ver el trono, en el medio de la calle el río, y entre los 2
y de un lado y del otro lado del río, un árbol, un solo árbol, que parecen dos porque tienen el tronco de un lado y el tronco del otro, y allí podremos tomar el agua de la vida y podremos comer sus frutos, como dice aquí abajo, sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Muy bien, siguiendo esta exégesis, nos dice que produce 12 frutos. 12 frutos. Y esos 12 frutos son producidos cada mes. Vamos a revisar Isaías 65, 23 si encontramos algún texto de la Biblia que nos puede apoyar en la producción de esos frutos cada mes. Isaías 65, 23, y vamos a pedirle a Ana Beatriz Llanes, por favor, que lea el texto. Ana Beatriz Llanes, ¿está ahí? Ana Beatriz Llanes, la veo en línea, ahí está, muy bien. Por favor, podés leer. Adelante, Isaías 65, 23, como lo ves en la pantalla. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Muy bien. Hablamos de leer Isaías 65, 23. Si lo podés leer, y si alguien lo tiene ya puede leerlo, ya puede abrir su micrófono y leerlo rápidamente. Si lo tiene la hermana lo lee, si no, Isaías 65, 23. A ver si no es 63, 66, yo capaz que puse 65, pero lo puse de memoria, Perdón, es 66, sí, lo puse de memoria yo. Lo puse de memoria, Entonces vamos a corregirlo, ahí está. 66, 23. Tenemos ahí, dice así. A ver, ¿quién quiere leer, por favor? Rapidito, estos alumnos están medio paraditos, Y de mes en mes. Y de mes en mes. Ahí está. Las damas tienen la prioridad, vamos. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, muchas gracias, Ana, hermana Ana. ¿Por qué entonces se producen 12 frutos, dando cada mes su fruto? En la nueva vida, esto es, me mostró un río limpio de agua viva y resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios. Está hablando del cielo. En la nueva vida, entonces, el fruto del árbol de la vida será producido cada mes. ¿Por qué? Porque cada mes los hijos de Dios vuelven, los que están fuera de la ciudad, como nos explicó en el capítulo anterior el hermano Samuel Ramos, nos explicó de que algunos vivirían dentro de la ciudad y otros vivirían fuera de la ciudad. Entonces los que están fuera de la ciudad, ¿qué van a hacer, hermano Rómulo? Perdón, hermano Bel. Sí, los que están fuera de la ciudad, que viven fuera de la ciudad, ¿qué van a hacer? De mes en mes, ir a la ciudad, ¿para qué? Sí, para la adoración, para comer del fruto. Ahí está, para adorar, para comer, y el fruto se renueva, según nos dice aquí la palabra de Dios, el fruto se renueva de mes en mes. Muy bien, entonces ya entendimos ese punto que podría ser medio controvertido. Vamos al versículo 2 y seguimos con la última parte donde dice, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo puede ser? Pregunta, ¿cómo puede ser, queridos alumnos, que haya un remedio en la nueva tierra si es que allá no va a haber enfermedad? Isaías capítulo 33, versículo 24, nos dice allí, no dirá el morador, estoy enfermo. Entonces no puede haber contradicción en la Biblia. Si la Biblia dice que el morador
de la de la Nueva Jerusalén y de la tierra nueva, renovada, habitada, no podrá decir estoy enfermo porque no habrá enfermedad. Todo eso se terminó cuando venga Jesús. Seremos sanos al 100%, recuperaremos la lozanía de nuestra vitalidad. Entonces, tenemos que entender que ahí hay alguna palabra que puede llegar a tener un significado dual. Y la palabra es sanidad, como está aquí, yo le puse aquí un asterisco y la llevé aquí adelante. Si el versículo de Isaías 33:24 nos dice que el morador no podrá estar enfermo, entonces la palabra sanidad acá tiene que tener otro significado más amplio. Y el griego de la palabra sanidad, aquí la palabra griega es terapeia. Terapeia. Interesante que cuando fui a hacer unas conferencias de salud a Macedonia, a Grecia, estaba haciendo la charla y tenía el traductor, obviamente yo el griego no hablo por ahora, no creo que vaya a aprender tampoco. Cuando estaba haciendo la charla, el traductor griego, yo decía, yo no le entendía, pero ni un cuarto lo que él decía, pero en un momento yo escuchaba terapeia. ¿Y qué está diciendo este terapeia? Me suena. Terapeia me suena, pero yo no decía la palabra terapia. Y yo decía la palabra salud. Bueno, en este curso de salud, y él decía terapeia. Y yo decía, yo no dije terapia. Y en un momento le dije, escúchame, yo no dije terapia, dije salud. Sí, pero salud para nosotros significa, se escribe terapeia. Ah, muy bien, entonces, ahora entendí. Entonces, mis hermanos, la palabra sanidad, salud, en griego se escribe terapeia, dicho por un griego y dicho por los escritores también. Muy bien. ¿Qué significa la palabra terapeia? Significa tanto salud como servicio. Literalmente servicio. Claro, las hojas allá no van a estar para que las comamos, para que tengamos solamente salud, sino también estarán al servicio de las naciones. ¿Por qué? Porque muchos estaremos debajo de esos árboles, estarán al servicio de las naciones, y muchos de nosotros dependeremos también de esas vegetaciones para sostener nuestra salud, porque son las leyes que hoy nos gobiernan, de la salud también gobernarán allá, pero purificadas, ¿no es cierto? Entonces, esta explicación se encuentra en el libro Maranata, como ustedes ven ahí, en la página 323, y les voy a leer un poquito. Página 323, nos dice así, es muy práctico el texto de Maranata para comprender 3.23, dice así. El fruto el párrafo 1. El fruto del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, el título de la página de la meditación de la 3.23 dice el fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén tenía virtudes sobrenaturales. Comer de él significaba vivir para siempre. Y ahora vamos a las hojas, porque acá están las hojas, ¿no? El fruto no tenemos duda, por eso no lo pusimos en negrito, pusimos las hojas. ¿Cómo? ¿Las hojas se comen? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con las hojas? Y ahí dice así, era el antídoto contra la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Entonces, en el comentario bíblico 7a, que vemos aquí, de Apocalipsis capítulo 22, también encontramos ese mismo texto. Para los que tienen la Biblia comentada, pueden buscar ahí en el comentario del capítulo 22.2, también nos dice casi el mismo texto de Maranata, no siendo el mismo, pero casi el mismo texto. Muy bien, seguimos la exégesis entonces. Vamos a ver si tenemos alguna duda. Si tenemos alguna duda, le damos lugar a los alumnos que escriban en el chat. No vamos a responder ahora, pero a veces si uno no para, los alumnos tampoco paran para pensar las preguntas. Entonces vamos a dar, de paso yo
me reposo un poco la garganta. Porque cuando uno le habla a la computadora parece como que le grita, ¿no? Le queda la garganta media dolorida. El perro está de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a dar unos minutitos. Mientras tanto vamos a descompresionar. Si alguno tiene algún comentario, hermano Borges, hermano... Estamos descompresionando para hermano Franz. Estamos descompresionando para que le demos tiempo. Tal vez algún alumno tiene alguna preguntita y no se le escapa. Ya la va poniendo en el chat. No la vamos a responder ahora, vamos a dejarla para después. Si no tiene, no hay problema. ¿Algún comentario de algún hermano? Siempre es bienvenido. David también. Tenemos ahí al tío Francisco de Bay. Un privilegio tenerlo, nuestro pionero. Muy bien. No habiendo comentarios, avancemos. Ahora, a ver, Sí, hermano Franz. no, simplemente una pequeña curiosidad. Sí. Seguramente el árbol de la vida es bastante alto, ¿no es cierto? ¿Alguno sabe qué tamaño tiene o cuántos metros tiene el árbol más grande que hay en el mundo? Ah, me parece que una secoya, no sé, alguna Sí, cosa de eso, correcto, ¿no? la No sé secoya si alguien lo gigante. vio. En California es su hábitat de la secoya. Ajá. Tiene 105 metros de alto. Misericordia. Y también en California hay el árbol, esa secoya, que igual está bifurcada las raíces y por debajo pasan vehículos. Es Sí, sí, una sí. calle. Hemos visto esa foto. Hermano Rómulo, ¿visitó Seguro. ese lugar? Todavía no. Ajá. Hermano Franz, ¿tú visitaste el lugar ese, no? No, pero Isaac me mostró algunas fotos, Ajá, sí, sí. porque él vive por allá. Ah, mira, Ah, qué lindo debe ser ver el árbol de la vida, debe ser una cosa así asombrosa, magnífica, y encima con frutos entre plata y oro. ¿Qué será eso? claro. Una- Hoy ve uno una manzana de esas bien lustradita, como le ponen cera, las lustran, parece una maravilla. Imaginemos cuando veamos realmente sin lustrar, ¿no? De oro y de plata. Muy bien, vamos entonces, gracias hermano Franz. Si no hay ningún otro comentario, avanzamos en el Apocalipsis capítulo 22. Vemos ahí que en el 22 versículo 11, perdón, en el 11 y en el 12, vemos que llega un momento, los versículos que no están siendo comentados, ya expliqué que como el Apocalipsis 22 es la fusión, podríamos decir, la convergencia de todo el libro de Apocalipsis, de toda la Biblia, entonces hay muchos textos del capítulo 22 que repiten conceptos para darle fuerza a la verdad, que ya los hermanos hablaron en otros seminarios. Como yo estuve acompañando el seminario, no voy a hablar de lo que los hermanos ya hablaron, ¿no? No vamos a perder tiempo en eso, que ustedes ya lo tienen bien marcado en su mente. No, estamos hablando de algunos puntos que no fueron, o sea, que resalta el capítulo 22 y que no fueron comentados. Entonces, el capítulo 22 también resalta un punto extremadamente doctrinario para nuestra iglesia. Y establece la doctrina del cierre de la gracia. Y esta es la doctrina que encontramos en el versículo 11 y 12. Y Urias Smith, en el comentario de Apocalipsis, comentando ese versículo, por eso ustedes ven acá que yo no puse la página, solamente puse el comentando Urias Smith, porque comenta este versículo. Ustedes pueden ir al libro de Urias Smith y van a encontrar dónde está el versículo comentado. Es el versículo, abajo está el comentario. Nos dice que en el versículo 11, como lo vemos acá, prueba que antes de la venida de Cristo, en mayúscula Cristo, pero este programa a veces transforma mayúsculas en minúsculas, por eso algunas cositas que no revisé quedaron en minúscula.
el tiempo de gracia termina y quedan inalterablemente fijados todos los casos, pues en el siguiente versículo Cristo dice, he aquí, yo vengo presto. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un pasaje que podemos usar como base fundamental para la defensa del término de la gracia, es decir, que Jesús, antes de que Él venga, antes de que Jesús regrese a la tierra, cierra la puerta de la gracia. Y en el mensaje selecto, primer tomo, la página 224, desde el párrafo 1 al párrafo 3, yo puse solamente una pequeña cita para llamarles la atención y que vayan ustedes a leer todos los 3 párrafos, pero una partecita solamente, la primera línea, el primer renglón dice, Dios no ha revelado el tiempo cuando terminará el tiempo de gracia. Qué interesante. Hermano Rómulo, ahí en Brasil parece que surgieron a veces algunas, no sé si, no recuerdo mal, en Brasil o en Estados Unidos, surgieron algunas profetizas diciendo que el tiempo de gracia iba a terminar, ¿no? Y ¿alguna cosa de eso se escuchó alguna vez? Sim, escutei. Quando eu trabalhava em Brasília, então começamos a estudar com um grupo independente que tinha uma profetisa, e a profetisa falava do fim do tempo da graça, tinha a fecha para a caída da lluvia tardia. Então, o que passou é que com os anos, não era muito lejos da fecha que ela havia apontada, então não se cumpriu nada. Então, um irmão de muita experiência disse uma vez assim, se algum profeta de hoje habla de fechas do fim do mundo, ele tem que poner uma fecha assim, bem ao futuro, seguro depois de sua morte, para ele não se quedar envergonhado. Essa é a verdade. Certo. Então, claro. quando se habla de algum profeta que aponta uma fecha, necessita falar com ele, mira, aponta esta fecha para depois de sua morte, porque Claro. senão você vai se quedar envergonzado porque não vai se cumprir. A irmã Helena White deixou clarito em seus escritos que depois da profecia das 2.300 tardes e manhãs, não podemos apontar fechas para nenhum sucesso futuro. Essa é a verdade. Así es. Então, ela habla muito de nossa preparação para apontar fecha. Quando escuto alguém apontando fecha, já rechazo de pronto a mensagem da pessoa. Ya Essa é a verdade. uno se comienza a rascar la cabeza porque ¿qué va a decir este con la fecha, no? Sí. Hace poco salieron algunos predicadores adventistas también hablando de octubre, 20 de octubre, no sé qué cosas raras con... no podemos. Como dice Mensajes Selectos, tomo 1, 224, párrafo 1 al 3, Dios no ha revelado, yo solamente puse el primer renglón para que ustedes vayan a la lectura, el tiempo cuando terminará el tiempo de gracia. No lo ha revelado. ¿Para qué vamos a andar atrás de cosas no reveladas? ¿Ah? Entonces vamos a leer algunos pasajes del Espíritu de Profecía que nos hablan al respecto, porque esta es una doctrina muy controvertida con muchas iglesias, y como dijo el hermano Rómulo también, hay muchos profetas modernos que se aventuran a dar fecha. Hermano Franz, ¿escuchó alguna vez alguna cosa? Si no, vamos a la lectura. Con relación a las falsas profecías. Sí. Sí, hay una señora que estuvo un tiempo viviendo con el hermano Juan de Bay, Rita Huanca, no sé si se acuerdan, le suena el nombre. Claro, la doctora Rita Huanca. Sí, la doctora Rita Huanca. Ella, claro que había otro hermano que era su mentor de ella, aquel hermano
que el hermano Rómulo yo creo que lo conocía, un hermano peruano, un profesor de matemáticas, era muy profundo el hombre. Ellos decían que el juicio de los vivos y el fin de la gracia termina cuando se haga una campaña antitabática en el mundo. Esa era su fecha para ellos, porque por ahí esgrimían algunos textos del Espíritu de Profecía que hablaban de la campaña antitabática, que aparece en uno de los... Hay algo de eso, pero no definitorio. Pero no tiene nada que ver. Claro. Claro. Interesante, ¿no? Entonces, los alumnos pueden entender ahí, pueden ver que los pastores de experiencia que están con nosotros vieron alguna vez, escucharon alguna vez que esto no es, o sea, hablar de este punto en Apocalipsis 22 tenemos argumentos para demostrar que no tenemos fecha específica, solo sabemos que el evento va a ocurrir, pero no tenemos que andar marcando fecha ni tampoco tragando algún sapo que nos vende la gente por ahí, ¿no? No es necesario. ¿Nos dice algún texto del Espíritu de Profecía? Vamos a ver si hay algún alumno disponible para la lectura. A ver, vamos a pedirle a Iván Moreira. A ver, Iván Moreira, ¿podés leer, por favor, el primero y segundo párrafo que tenemos ahí? Iván Moreira. Hola, buenas noches, ¿se escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, Ivancito. Sí, podés leer, por favor. Primero y segundo. Deja el tercero para otro. Bueno, dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, y conscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando afuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, gracias, Ivancito. Ahora vamos, bueno, uno le dice Ivancito, pero ya mide 2 metros. Vamos a otro. Elizabeth Guzmán, por favor, ¿podrías leer el otro párrafo? Si estás por ahí a mano. A ver, Elizabeth, si la veo. Elizabeth Guzmán, ¿Aló? sí. Ahí está. Sí. Es desde peligroso, ¿verdad? Sí, desde peligroso. ¿Me escucha? Sí, perfecto, perfecto. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Daniel 5:27. Muchas gracias, muchas gracias. Todo este texto, todos estos 3 parrafitos son del libro Conflicto de los Siglos 481, párrafo 3. Entonces, aquí nos dice, presten mucha atención, miren cómo dice aquí, vamos a ver, aquí dice, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Un poquito antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, Jesús termina el tiempo de gracia. Ahora, no sabemos la fecha y por lo tanto no tenemos que andar emulando ideas de algunos, ni tampoco apoyando cálculos matemáticos de ningún tipo. Nosotros no somos un pueblo que pone fechas a partir de 1844 para adelante. Tenemos el principio de Isaac Newton. Ese es el principio que usamos, que se encuentra en San Juan capítulo 13, versículo 19. Vamos a ver qué dice allí. Ese es el principio que usamos a partir de 1844 para adelante para cualquier profecía. Lo
escribió en su libro Isaac Newton, en su libro que Isaac Newton era más teólogo que científico, o era un teólogo más destacado que sus aspectos científicos, ¿no? ¿Quién tiene ahí para leer, por favor? Juan capítulo 13, versículo 19. A ver, ¿quién nos va a leer? ¿Hay alguna manito ahí? Leo, Abel. Sí. Si no, hay Adelante, varias manos adelante. ahí. Hay varias manos ahí levantadas. Axel Avelar, ¿puede leer? Dale, Axel, avanti. Sí, Avanti, Versalieri. dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Muy bien, este es el principio profético de interpretación profética que tenemos a partir de 1844. Jesús dijo, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, sepáis que yo soy el Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda profecía que pasa de 1844 para adelante, solo vamos a poder establecer que es una profecía o el cumplimiento de una profecía cuando se cumpla. Ese es el principio que tenemos a partir de 1844. Por ejemplo, nadie entendía un pasaje de Tercero Joya de los Testimonios que hablaba del incendio de unos grandes edificios en Nueva York. La hermana White había escrito eso. ¿Cuándo ocurrió eso? Nadie sabía. ¿Hasta cuándo no sabíamos? ¿A qué se refería el texto? Hasta el 2011, cuando las Torres Gemelas se quemaron, fueron destruidas por el atentado terrorista. Ahí los hermanos fueron a ver, analizaron el texto y se cumplió exactamente ese texto en la profecía. Ahora, no podríamos 2001. entenderlo antes porque no teníamos luz para verlo antes. ¿Alguien A quiere ver, hablar? ¿Alguien quiere 2001 era, hermano Abel, no 2011. 2001, eso. 2001. 11 de septiembre, ¿no? Correcto. Eso, se me chispoteó el 11. Muy bien. Vamos a continuar entonces, gracias hermano Franz, con esta exégesis y vamos al versículo 14, guardan los mandamientos. Aquí hay una frase que se usa, en muchas Biblias aparece la expresión lavar sus ropas. Ahora, ¿cuál es el texto más correcto? En vez de decir bienaventurados los que guardan sus mandamientos, algunas traducciones, como la versión moderna, dicen bienaventurados los que lavan sus ropas. Parece haber buenas evidencias de que la primera frase es original, mientras que la última es una variante causada por error de los copistas. Cipriano, tendría que estar en mayúscula, pero como dijimos ya, al transformar dejó todo en minúscula, cuyos escritos son más antiguos que cualquier manuscrito griego existente hoy, cita así el texto: bienaventurados los que hacen o guardan o observan o obedecen sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una versión, con una traducción bíblica, que dice, bienaventurados los que guardan, los que lavan sus ropas, tendríamos que leer, bienaventurados los que guardan los mandamientos, que es una versión más correcta porque es un escrito más antiguo y tiene que ver con la realidad de la observancia de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque bienaventurados o felices son los que guardan los mandamientos. A pesar de que, como dice aquí, la expresión guardar sus ropas, es decir, mudar el carácter, cambiar el carácter para tener el carácter de Cristo, también es una expresión válida, solo que no es una expresión extraída del original. Pero no dista, no es una cosa así, no es un error craso, ¿cierto? ¿Algún comentario? Si no, pasamos al siguiente. La versión Sí. Reina Valera del 1862 dice exactamente eso, ¿no? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Sí, ¿por qué? Porque a partir de
1960, la Reina Valera ya comenzó a poner en la traducción, bienaventurados los que lavan sus ropas, pero todas las versiones de Reina Valera de 1960 para atrás, entiendo, por lo que he analizado, entiendo, puede aparecer alguna que no leí, pero la mayoría que leí de 1960 para atrás aparecen con bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Es un detalle de color que no deja de ser muy importante para entender un texto en la base de la exégesis que estamos haciendo, ¿no? Versículo 15, los perros. Y ahora, apareció una palabra, y que los perros estarán afuera. O sea, el perro, mi perro, el perro de David que anda ladrando siempre en todos los seminarios, no va para el cielo. No va para el cielo. No habla de esos perros. No habla del perro literal. Esta es una expresión. La expresión perros se encuentra en la Biblia en varios pasajes y yo coloqué 3 pasajes ahí de los que pude extraer de siempre, de la experiencia que uno va teniendo con la Biblia. Siempre voy ligando algún texto con el otro y entonces aquí dice, no deis lo santo a los perros, Mateo capítulo 7, verso 6. David, ¿podés leer? Yo ya estoy cansado de leer. Ya me duele la garganta. Mateo, ¿me nos dijiste? Mateo 7, 6. Enseguida. Ahí está el texto Perdón. Sí. Sí. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy bien, entonces, la palabra perro en la Biblia es símbolo de cerdo, porque tienen la misma característica espiritual. Un cerdo espiritual es un perro espiritual. ¿Qué hace? Se vuelve a su vómito y también a veces despedaza lo precioso. A un cerdo, por ejemplo, si tú le tiras una torta de cumpleaños que le hiciste para tu hijo, no le importa, se la come igual, la destruye toda y se la come igual. Y si le tiras una comida toda podrida, para él es lo mismo que le hayas tirado la torta de tu cumpleaños. No le importa. No tiene conciencia de cuidar las cosas con un cierto valor, darle un cierto valor. El versículo de Salmos 22, 16, porque perros me han rodeado, dice Jesús en la profecía, escribe David, me ha cercado cuadrilla de malignos. Entonces, ¿qué es un perro en Salmo? Un maligno, una persona que ama el mal. Y el otro texto que yo coloqué aquí, guardaos de los perros, Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. O sea, un mal obrero de Dios, de Cristo, una persona que sirve mal a Dios, una persona que desobedece a Dios, una persona que no ama a Jesucristo y que anda practicando el pecado abiertamente, entonces ese es un perro del que está hablando Apocalipsis 22:15. Y el perro de David está de acuerdo de nuevo. Entonces, más los perros estarán afuera. ¿Quién estará afuera entonces del cielo? ¿De la salvación? ¿Quiénes? Los que se vuelven y despedazan las cosas santas. ¿Quiénes? Los malignos. ¿Quiénes? Los malos obreros. Muy interesante. Ahora les coloqué aquí un texto del discurso maestro de Jesucristo. Me gustaría, hermano Franz, ¿podrías leerlo? Si estás por ahí. A ver si ya, correcto. El comentario de simplemente, ¿no es cierto? Sí, él dice que es un comentario del discurso maestro de Jesucristo, página 110, el párrafo 1, ahí dice la hermana White, Jesús. Correcto. No dejéis... No, aquí. Solo esa parte, ya. Jesús se refiere aquí a una clase de personas que no tienen ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado, por haberse entregado a lo corrupto y vil. Su naturaleza se ha degradado de tal manera que se aferran al mal y no quieren separarse de él. Muy bien, muy bien.
¿Algún comentario, hermano Franz, con respecto a esto, a los perros? Interesante esta expresión perros en la Biblia, ¿no? Sin duda se refiere no al animal de 4 patas, ¿no? No al animalito que conocemos, nuestras mascotas, sino se refiere a las personas que tienen un carácter de perro, que Así no es. tienen una fidelidad a Dios. Así Lógicamente se refiere a eso. Si bien el texto como que no tuviera sentido, porque en este momento ya no hay gente mala, es. Cierto. ¿no es cierto? No hay gente mala ya. Todos los malos murieron después del milenio. Cuando cayeron los juicios de Dios, el capítulo 20 lo vimos, ya no hay nadie absolutamente malo, pero no nos olvidemos que Juan escribe para nuestra enseñanza. Claro. Todavía en este tiempo hay personas malas, pero cuando se cumpla esta visión del capítulo, ya no hay ni un malo, todos los malos ya han sido destruidos. Así es. Este es un texto llamado texto anacrónico, está fuera del tiempo, pero nos deja una gran enseñanza, ¿no? Muy bien, vamos al versículo 17, la esposa. ¿Cómo puede ser que la esposa diga ven si la esposa no habla? Si la esposa, aprendimos en el capítulo 21, que la esposa es, espérenme un segundo que voy a mejorar un poco este texto porque este texto nos está, a ver si lo mejoramos un poquito. A ver, aquí. Para así le podemos achicar un poquito. Muy bien, ahí está. Porque no se veía. Muy bien, dice así. ¿Cómo podemos entender que la esposa, si siendo la ciudad que nos explicó el hermano Ramos la clase pasada, y otros hermanos también en otros capítulos, cómo sucede que dice ven? O sea, si es la ciudad no puede hablar. Pero el comentario de Apocalipsis de Urias Smith dice, si tuviéramos suficiente fuerza para contemplar las vívidas glorias de aquella ciudad y sobrevivir al contemplarla, ¿no? Y mientras contempláramos su deslumbrante belleza, se nos asegurase el derecho de entrar en ella y gozar para siempre de su gloria, ¿no nos estaría entonces diciendo la ciudad, venid? Muy interesante. Vamos adelante. Es un texto de color solamente. El hecho de que diga la esposa ven, no es que la esposa habla literalmente, sino que simbólicamente la esposa, con su belleza y y la promesa de poder vivir eternamente en ella, nos está invitando, nos dice, ven a vivir en esta ciudad divina. Últimos pasajes, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, quedó todo en minúscula, sea con todos vosotros. Amén. Y podemos decir, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué podemos decir nosotros? Sí, ven Señor Jesús.